textos. ¿Cuál fue la empresa o quiénes fueron los especialistas contratados? La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su saludo a la Ministra de Educación, señora Flor Pablo Medina. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse, en ningún caso, antes del tercer día siguiente a la votación, ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Se invita a la señora ministra a tomar su ubicación. El procedimiento a seguir de la interpelación será el siguiente. El señor relator dará lectura a cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, las que serán respondidas inmediatamente por la ministra de Educación. Por práctica parlamentaria, en esta etapa no se conceden interrupciones. Antes que el señor relator dé lectura a la primera pregunta, la señora ministra me ha pedido hacer uso de la palabra. Unos minutos, señora ministra, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores y señoras congresistas. Señor presidente, como ha indicado, antes de empezar a responder las preguntas del pliego interpelatorio, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que creo que van a ayudar a la discusión del día de hoy. Antes de nada, deseo decirles que vengo con la mayor disposición para absolver dudas al Congreso de la República como parte de un proceso democrático que me compete como ministra de Educación. Quisiera también comenzar mi presentación señalando que soy la ministra de todos los peruanos y todas las peruanas. Y por ello me pregunto cómo seguir avanzando juntos con la educación de nuestro país. Cómo seguir avanzando juntos cuando durante este gobierno ya tenemos 3 ministros interpelados, de los cuales 2 han sido censurados por este Congreso. Esto ha traído como consecuencia, y eso es lo delicado, un cambio continuo de ministros que debilita la institucionalidad del sector educación, que es un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país. Los logros de aprendizaje no se pueden detener, en eso estamos todos de acuerdo. No podemos afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes, particularmente a los más pobres, a los de las zonas rurales, a los de las zonas bilingües y a las zonas más alejadas de nuestro país. Cerrar la brecha de la educación privada y de la educación pública es también un desafío. Como maestra que soy,
Me duelen estas diferencias porque como miles y millones de provincianos y compatriotas, yo soy fruto de la educación pública. Tenemos que recuperar el rumbo de las reformas en educación. Y una de las reformas más desafiantes es la reforma pedagógica. Esa que se hace en las aulas, en los patios del colegio, en las familias, en las calles. Por eso, señor presidente, a través de su intermedio, decirle a los señores congresistas que tenemos que seguir trabajando en la reforma pedagógica con el currículum nacional para la formación de ciudadanos y ciudadanas. Este nuevo currículum nacional tiene a su base 7 enfoques transversales. El enfoque de derechos, el enfoque intercultural, la inclusión, el medio ambiente, la búsqueda del bien común, la búsqueda de la excelencia y el enfoque de igualdad de género. Todos diseñados para una formación ciudadana, para una educación en valores. Y aquí quisiera explicar ante la pregunta sobre el enfoque de género, ¿qué significa el enfoque de género en la educación y en nuestras vidas? Permítame, señor presidente, a través de su intermedio, dedicarle unos minutos a esta explicación. Y voy a comenzar mencionando que la igualdad de género es una política de Estado. Y es una política que no es reciente en educación, tiene más de 10 años en nuestro sector. Este enfoque propone igualdad entre hombres y mujeres, y claro, ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no va a llegar si no hacemos una educación libre de estereotipos. Libre de estereotipos porque esos estereotipos con los cuales somos criados en las familias, en las escuelas, en la sociedad, limitan nuestro desarrollo como hombres y mujeres. Y quisiera dar un ejemplo para graficar a qué me refiero cuando hablo de una educación libre de estereotipos. Cuando una niña de 3 años se cae y se hace una herida en la rodilla, el papá, la mamá, todos vamos a acogerla, a consolarla. Cuando un niño de 3 años se cae, ¿qué hacemos? Nos paramos, le decimos, párate. Los machos, los hombres no lloran. Y así criamos a nuestros niños y a nuestras niñas, dándoles señales de que efectivamente, pues, los hombres son poco sensibles a sus afectos y las mujeres somos débiles, menos importantes y obedientes. Esos estereotipos responden a una cultura machista y podemos encontrar muchos ejemplos relacionados con este tema. Por eso queremos educar niños y niñas fuertes, niños y niñas seguros, niños y niñas sensibles. El enfoque de género plantea también el respeto a todas las personas sin distinción. Y aquí voy a decirlo con claridad, sin distinción de su orientación sexual. No podemos permitir, como en el caso de un colegio, cuando era directora regional que tuve que ir a atender un caso, que un joven o adolescente por ser homosexual había sido ahogado, metido a un cilindro de agua. Nadie merece sufrir ningún maltrato, ninguna discriminación, y menos por su orientación sexual. Reconocemos y todos sabemos que la segunda causa de bullying es la homofobia en las escuelas. Y creo, señoras y señores, que esto es inaceptable. Señora ministra, con todo respeto, este procedimiento tiene un proceso en el cual usted viene invitada por el Congreso para que responda a un pliego interpelatorio. He hecho una excepción en vista que usted me pidió breves minutos para una introducción, pero lo que usted está haciendo no es una introducción, sino una exposición de más de 5 minutos. Yo le pediría, por favor, que pueda concluir para iniciar con el pliego interpelatorio. Voy a terminar señalando que así como he explicado de que para igualdad de oportunidades necesitamos una educación libre de estereotipos y sin discriminación, para esa formación integral necesitamos educación sexual. Y no hay que tenerle miedo a la palabra. Necesitamos educación sexual integral, considerando la edad de nuestros niños y nuestras niñas y sus contextos. ¿Para qué? Para que se cuiden. ¿Para qué? Para que no sean violentados. ¿Para qué? Para que puedan identificar cuando una persona les hace daño. Yo soy maestra y he escuchado casos de niñas que te preguntan, ¿un tío puede tener relaciones sexuales con su sobrina? ¿Por qué creen que preguntan eso? Porque no saben, porque no tienen ninguna orientación. Y nuestras niñas están siendo violadas por personas de las familias del entorno cercano. Por todo eso es que señalamos que necesitamos una educación ciudadana con enfoque de género, una educación ciudadana que cuide a nuestros niños y niñas con una educación sexual integral. Por eso, como maestra, como madre, como mujer, les pido ponernos del lado de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes.
Gracias, señora ministra. Señor relator, primera pregunta. Pliego interpelatorio a la ministra de Educación, Flor Aide Pablo Medina. Pregunta número 1. Con respecto al llamado enfoque de género o enfoque de igualdad de género, incluido por el Ministerio de Educación en el currículo de educación básica regular. Todos tenemos identidad de género o solo algunas personas. ¿En qué consiste la identidad de género? ¿A qué se refiere el currículo? Los conceptos de identidad de género y enfoque de género del Ministerio de Educación son los mismos definidos en el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, etc. Es una única herramienta considerada por la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. ¿Es el enfoque de género un derecho humano, como declara la ONG Amnistía Internacional, o es solo una herramienta de trabajo? Señora ministra, tiene la palabra. A lo largo de nuestra vida, todas las personas construimos nuestra identidad. Cada uno de nosotros, de los que está aquí. Una dimensión de esta es la de género. La identidad de género se desarrolla a partir de nuestro sexo biológico, hombre, mujer, y en el marco de las interacciones con nuestro entorno social. En ese proceso vamos aprendiendo y definiendo formas de ser, roles, tareas, responsabilidades, expectativas y posibilidades de desarrollo personal que las distintas sociedades definen como adecuadas o propias para hombres y mujeres. Todas las instituciones del Estado, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, entre otros sectores, manejan el mismo concepto de enfoque de igualdad de género. Los énfasis varían de acuerdo a la competencia del sector. Este concepto corresponde a la Política Nacional de Igualdad de Género, la cual ha sido aprobada recientemente mediante Decreto Supremo 008-2019 MIM del 4 de abril de 2019. De acuerdo a esta política, la igualdad de género supone modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres el ejercicio de pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades, así como eliminar las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana, debidas a la desigualdad, producto de la discriminación histórica que han padecido y a las relaciones de poder vigentes en la sociedad que reproducen y perpetúan dicha discriminación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por 193 estados del mundo que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Entre ellos está el Perú. Tiene 17 objetivos que deben ser alcanzados hasta el 2030. El cumplimiento de esta agenda es un compromiso de todos los países, con el propósito de alcanzar 3 metas extraordinarias: erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y responder al cambio climático. Esta agenda responde a la decisión del Perú y de otros 192 estados para fortalecer sus sociedades, emprendiendo un camino que se comprometa con el bienestar y con la vida de todos sin dejar a nadie atrás. El ODS 5 de la Agenda 2030, como deben saber ustedes, plantea el objetivo de la igualdad de género y se propone, por fin, eliminar toda forma de discriminación contra mujeres y niñas. La igualdad entre los géneros no solo es un derecho humano fundamental, sino una condición indispensable para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El ODS 5 está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1976, entre otros. En ese sentido, son los estados los que han declarado y asumido el compromiso por la igualdad, porque la igualdad es un derecho y es un principio que debe guiar las decisiones políticas. Señalar que Amnistía Internacional no tiene ninguna injerencia en la política educativa. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué dirección y funcionarios del Ministerio de Educación son los encargados de elaborar, supervisar y aprobar el Currículo Nacional de Educación Básica? ¿Y cuáles son los lineamientos o normas técnicas empleadas para dicha elaboración? Tiene la palabra, señora ministra. La dirección responsable es la Dirección General de Educación Básica Regular. Conduce y supervisa la formulación, implementación y evaluación del currículo, su aprobación,
y modificación la realiza el Ministerio de Educación con opinión del Consejo Nacional de Educación a fin de asegurar el logro de sus objetivos y mejorar la calidad educativa. Los funcionarios de dicha dirección y sus órganos de línea son los encargados de desarrollar dichas funciones. A partir de este currículo nacional de la educación básica alternativa y educación básica especial, hacen las adecuaciones y adaptaciones al respecto. El currículo se elabora partiendo de los fines de la educación y de los objetivos de la educación básica planteados en la Ley General de Educación. Además, responde a la visión del proyecto educativo nacional y de los proyectos educativos regionales, así como de las necesidades y tendencias locales, regionales, nacionales y globales. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué órganos del Ministerio de Educación son los encargados de elaborar los indicadores de medición de calidad, criterios pedagógicos y de garantizar su cumplimiento en los textos escolares? Señora ministra. Las normas y criterios que el Ministerio de Educación utiliza para la elaboración de los materiales es propuesta de la Dirección General de Educación Básica Regular como órgano técnico. Estos indicadores y criterios vienen del año 2012 en una matriz de calidad para la evaluación de textos escolares, aprobada con una resolución ministerial número 304/2012-ED, y recientemente existen los lineamientos para la dotación de materiales educativos para la educación básica, aprobados con resolución viceministerial 053/2019, Ministerio de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué órganos del Ministerio de Educación son los encargados de elaborar los textos escolares? ¿Cuáles son los indicadores de medición de calidad, criterios pedagógicos y de garantizar el cumplimiento de normas correspondientes? ¿Considera que los textos escolares distribuidos a la comunidad educativa cumplen con las políticas educativas instauradas por el Ministerio de Educación? Señora ministra. Los órganos del Ministerio de Educación encargados de la dotación de textos escolares son la Dirección de Educación Básica Regular, la Dirección de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural y la Dirección General de Servicios Educativos Especializados a través de sus direcciones de línea. La dotación se realiza a través de dos modalidades, adquisición y elaboración. Existe una matriz de calidad para la evaluación de textos escolares, como ya lo he mencionado. Dicha norma aprueba los criterios pedagógicos e indicadores de calidad de los textos que utilizan las instituciones de gestión privada en los procesos de selección y adquisición de los materiales educativos, así como los que utiliza el Ministerio de Educación y las instancias de gestión educativa descentralizada en la adquisición de textos escolares para las instituciones educativas públicas. En marzo del 2019, el Ministerio de Educación aprobó recientemente una resolución viceministerial con lineamientos para la dotación de materiales educativos para la educación básica, en cuyos anexos se cuenta con la matriz de criterios de calidad, fichas técnicas por cada tipo de material, formato de informe de sustento pedagógico y un formato de matriz de contenidos. Resulta importante señalar que entre los criterios utilizados tenemos el alineamiento al currículum nacional, el tratamiento de contenidos y la pertinencia a los estudiantes y al contexto. Los textos escolares responden a la política educativa del Estado peruano, plasmada en la Ley General de Educación, al Acuerdo Nacional y al Proyecto Educativo Nacional, en tanto tienen como propósito favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Para la elaboración de los textos escolares, ¿se llevó a cabo un procedimiento de selección? De ser afirmativa la respuesta, ¿cuál fue el procedimiento de selección para la elaboración de los textos escolares? En consecuencia, si se tuvo un procedimiento de selección para la elaboración del contenido de los textos, ¿cuál fue la empresa o quiénes fueron los especialistas contratados? Según los términos de referencia de la contratación, ¿qué órgano fue el encargado de dar conformidad al servicio de elaboración de los textos escolares? ¿Intervinieron otros órganos o funcionarios? Identifíquelos. Como se ha expresado, la dotación de los textos escolares se realiza bajo dos modalidades. La adquisición de textos, tanto el diseño como el contenido y la impresión, y la elaboración a través del servicio de impresión o de reimpresión. En el caso de impresión, el contenido lo proporciona el Ministerio de Educación, pero en ambos casos el procedimiento de selección se realiza bajo las normas y los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado. En la modalidad de adquisición, el Ministerio de Educación adquiere los bienes elaborados por tercero,
Son diversas editoriales que hacen ese trabajo y es responsable de las especificaciones técnicas elaboradas por las direcciones pedagógicas, verificando los criterios de calidad y las normas técnicas existentes. En la contratapa del texto siempre se indica cuál es la editorial que lo elabora, así como los créditos correspondientes. La elección y sustento de la modalidad de elaboración está a cargo de la unidad orgánica correspondiente, la dirección de línea, que corresponde a la Dirección de Educación Inicial, la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación Básica Especial, la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, la Dirección de Educación Básica Alternativa, la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural y la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural. Estas direcciones, según su ámbito, son responsables de elaborar el diseño hasta el arte final de los materiales educativos, estableciendo en ese proceso responsables en cada etapa y por cada uno de los equipos que están integrados por especialistas de las distintas direcciones. Y por terceros en algunos casos, que se contratan para el desarrollo de los mismos. Pero en ambos casos, una vez establecidas las pautas de contenido, diseño, el proceso del servicio de contratación está a cargo de la Dirección General de Recursos Educativos. Una vez efectuada la contratación, la ejecución de la prestación de elaboración, impresión o reimpresión es supervisada técnicamente por la dirección pedagógica. Es decir, la revisión, verificación y conformidad de los contenidos se hacen por los órganos de línea. Para el caso de la dotación de los textos 2019, es preciso señalar que el proceso se inició a fines del 2017. En la aludida dotación solo se elaboraron 2 materiales nuevos: la serie de textos de desarrollo personal, ciudadanía cívica y la cartilla de ciencias sociales, que contiene historia reciente del Perú de 1960 al Bicentenario. Los demás textos de la dotación 2019 han sido reimpresiones de dotaciones anteriores, en cuyo caso las conformidades de estos materiales se emitieron por las direcciones correspondientes en dichos periodos. Para la dotación 2019 se realizaron los siguientes procesos: 20 títulos de adquisición para la reposición de materiales en educación secundaria, 3 títulos que han significado la elaboración, impresión y diseño de contenidos por el área pedagógica de primero a tercer año de secundaria en el área de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 2 títulos que se han elaborado el contenido y la impresión para el área secundaria, también para cuarto y quinto año de secundaria, también del área de DPCC, que están ahora en el almacén siendo verificados en su calidad técnica. La cartilla de Historia y Geografía de quinto año de secundaria, elaborado, que ha significado poder alcanzar a los estudiantes de quinto año de secundaria una cartilla complementaria. Para la reimpresión de textos de 20 títulos, las empresas fueron aquellas que estuvieron anteriormente a cargo de la elaboración, como son la editorial Norma, la editorial Santillana y la editorial SM. Los encargados de revisar los contenidos y otorgar la conformidad de la contratación del servicio de impresión fueron la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Educación Básica Regular. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Se han iniciado medidas disciplinarias contra funcionarios o servidores por el contenido de los textos escolares? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el grado de responsabilidad identificado en ellos? ¿En qué estado se encuentran los procesos iniciados? ¿Qué medidas cautelares o definitivas se han adoptado respecto de ellos? Identifique a las personas comprendidas en dichas medidas y su grado de responsabilidad. El Ministerio de Educación, inmediatamente luego de reconocer en mi gestión que el libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de tercero de secundaria, en la página 82, hacía referencia de un glosario que lleva una fuente inadecuada, se han adoptado 3 medidas. Se dispuso que la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Educación inicie el proceso de investigación. A la fecha se han iniciado 6 procesos administrativos disciplinarios. Es preciso señalar que en su momento, junto al inicio del proceso disciplinario, se aplicó la medida cautelar a los servidores activos, separándolos de sus funciones mientras se desarrolla el proceso disciplinario. Los procedimientos administrativos disciplinarios y las medidas cautelares han sido iniciados con resoluciones jefaturales.
Adicionalmente, debo informar que mi despacho, mediante oficio 102-2019, solicitó al Ministerio Público que inicie las investigaciones y acciones penales que corresponda. En esa línea, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación interpuso la denuncia penal contra 5 presuntos responsables por el ilícito penal establecido en el artículo 377 del Código Penal vigente. Asimismo, mediante oficio número 103-2019 de mi despacho, se solicitó al órgano de control institucional que realice las acciones de control correspondientes. Una vez que se concluyan las investigaciones en los plazos de ley, se proporcionará al Congreso de la República la identificación que se solicita. En tanto, debemos de ser respetuosos del debido proceso y de la presunción de inocencia de todos los investigados. Mediante resolución ministerial número 175-2019, Ministerio de Educación, adicionalmente hemos tomado otras medidas. Se ha creado el grupo de trabajo de alto nivel con 17 especialistas ajenos al Ministerio de Educación, que están haciendo un trabajo ad honorem, con el encargo de revisar en 45 días los textos escolares y formular recomendaciones y propuestas de mejora tanto en la elaboración y dotación de los textos escolares como en el contenido de los mismos. Finalmente, señalarles que mediante resolución ministerial número 197-2019 Ministerio de Educación, he dispuesto el establecimiento de un grupo de trabajo para que en 60 días se reestructure el proceso de gestión de materiales educativos, así como de redefinir las funciones de los órganos y unidades orgánicas, direcciones que participan en dicho proceso. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Si las competencias y funciones en el sector educación ya han sido descentralizadas y transferidas a los gobiernos regionales, ¿por qué el Ministerio sigue elaborando los textos escolares con contenidos estándares sin tener en cuenta la diversificación curricular en cada región? ¿Cuántos textos se han elaborado y distribuido por cada nivel de estudio para el presente año escolar? El Ministerio de Educación, conforme a su ley orgánica, es el ente rector en el sector de educación y como tal, en el artículo 80 de la Ley General de Educación define que dirige y articula la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Así define, dirige, regula y evalúa, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica, formulando, aprobando, ejecutando y evaluando de manera concertada el proyecto educativo nacional. Por otro lado, tiene la responsabilidad de conducir el proceso de planificación de la educación y la elaboración y diseño de currículos básicos de los niveles, modalidades del sistema educativo, estableciendo lineamientos técnicos de diversificación. En este contexto normativo, tenemos la Comisión Intergubernamental del Ministerio de Educación, que ha desarrollado los componentes de la gestión descentralizada de los servicios públicos al ciudadano, por los que se encuentra dentro de esta matriz y dentro de este acuerdo con los gobiernos regionales la gestión de materiales y recursos educativos, con el objetivo de concertar y articular las políticas, estrategias y acciones que se implementan desde los 3 niveles de gobierno. En este sentido, mediante la resolución ministerial número 195-2015, se aprobó la matriz de gestión descentralizada en la que se establece que el Ministerio de Educación planifica la dotación, elaboración, producción, adquisición y distribución oportuna y suficiente de materiales y recursos educativos, toda vez que estos deben estar alineados al currículum nacional, sin que esto signifique que excluye aprendizajes diferenciados en función de las propias realidades de las regiones, conforme lo expresa el currículum nacional en el marco del proceso de diversificación curricular. En ese sentido, si bien los materiales educativos que dota el Ministerio de Educación son generales para todas las instituciones educativas, es el docente quien a través de la planificación curricular y del aula contextualiza los aprendizajes que se requieren desarrollar atendiendo a las necesidades, intereses y contextos de los estudiantes. Cabe resaltar que las regiones también pueden elaborar y adquirir materiales complementarios para su jurisdicción, observando las especificaciones técnicas brindadas por el Ministerio de Educación.